Vamos a pasar a nuestras respectivas clases en esta mañana, hermanos. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Es un buen día, maravilloso día. Aleluya. Un día hermoso para estar en la presencia del Señor. Y vamos a estar pasando a nuestras respectivas, a nuestra parte bíblica que vamos a estar estudiando en este día en Romanos. Vamos a salir un poquito de Apocalipsis, bueno, no completamente, ¿verdad? Pero vamos a tocar un tema en Romanos capítulo 11, verso 25 al 29 de Romanos 11, Romans chapter 11, Romanos 11, verso 25 al 29, les dije, ¿verdad? Con un amén bendican cuando ya lo tengan, hermanos. Y en este día adoramos al Señor. Aleluya, glorificamos su santo nombre. Y hay que seguir orando por las demás personas que han venido, que han visitado la iglesia, la escuela dominical, o los que se han entregado a Cristo, que han estado, ¿verdad? Como ayer, que algunas almas se entregaron al Señor. Oiga, esto fue hermoso, cómo Dios trabaja, ¿verdad? Y siento yo la urgencia de que sigamos no solamente hablando de la salvación de la gente, sino trabajando, verdaderamente trabajando. Me gustó lo que hicieron los americanos ayer. Ayer ellos salieron al vecindario. Algunos de nosotros nos gusta hablar mucho, de ir y hablar y decir, ¿verdad? Pero otros como ellos van y lo hacen. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Le pidieron al Señor en oración, dijo, muéstranos personas, Señor, por nombre o por señales con lo que estén vestidas y cuál es el problema que tienen. Muéstranos ya. Y en revelación, ahí en la oración el Señor les empezó a mostrar, ¿verdad? Nombres de personas con color de ropa que traían vestido, algún problema, y ellos lo empezaron a apuntar. Y llevaba a cada grupo una lista de esas personas que Dios les había mostrado, sin verlas, simplemente por visión de Dios. Cuando se acercaban así a diferentes partes donde había gente, aquí está uno que está en mi lista, ya se acercaban a él y decían, ¿sabes qué? Estuvimos orando y Dios nos puso de ti en la lista, te tenemos en la lista. Y había gente que decía, ¿are you kidding? O algo otro decía, ¿oh, de veras? ¿Really? ¿Qué te mostró Dios de mí? Pues Dios me mostró que tienes algún problema, tal vez con la ley. Oh, sí, yo estoy en probation y tengo una corte pendiente. Ok, pues Dios nos mandó para que oráramos por ti. Okay. Y eso es lo que hicieron usando el ministerio profético, como Dios muestra, que da discernimiento acerca de las personas. Pero eso se lleva boldness. Se lleva un valor para acercarse a alguien así con esa confianza de saber, Dios me mostró algo acerca de ti. Y ya estamos mirando este fruto para que nosotros agarremos valor y nos lancemos. No solamente hablemos, sino obedezcamos, hagamos la obra del Señor. Si no, aquí nos vamos a quedar aprendiendo a ir a pescar, aprendiendo cómo manejar la caña, cómo tirar el anzuelo y todo, pero nunca yendo realmente al río. Y eso no sirve. Aquí nos va a hallar el Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Romanos 11, 25 al 29. Dice allí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Lean conmigo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres,
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, me quiero tomar esta clase para detenerme un poco y tratar un asunto urgente, apremiante. Es de que en nuestro ambiente, en nuestros círculos, anda circulando bastante la doctrina del judaísmo entre los cristianos, la importancia de querer hacernos más como los judíos, o sea, cristianos más judaizados, y anda mucho eso. Tarde o temprano ustedes se van a topar con algún predicador que haga mucho ese énfasis. Yo lo más que he oído es que un hermano muy emocionado me dijo: es que, hermano, si los cristianos no vemos las escrituras, no las interpretamos de la manera como los judíos las interpretan, nunca vamos a alcanzar a entender el misterio de Dios, la revelación de Dios. Porque los judíos interpretan las escrituras de una manera, a su propia manera, claro, y tienen mucha inspiración, pero a la vez usan muchos símbolos, usan lo que se le llama la numerología, dándole un sentido a cada numerito, a cada nudo, a cada cosa, cada botón del tabernáculo, tanta cosa, muchos símbolos, mucha tipología. Ok, su interpretación de ellos es diferente a la nuestra. Pero el obstáculo más grande que hay es que los judíos no cristianos no son trinitarios. Los judíos no cristianos no creen en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres distintas personas que forman un solo Dios verdadero. Para ellos es un gran obstáculo eso, un gran estorbo. Y ahorita hay muchos cristianos tratando de amistarse, tratando de reconciliar esa brecha entre la fe de los cristianos y la fe de los judíos. Okay. Ahora, es muy difícil, hermanos, cambiarle la mentalidad a un pueblo que por años ha estado metido en una misma creencia. Muy difícil. Sin embargo, existe un movimiento que se llama Messianic Jew, judíos mesiánicos. Y esos judíos, al igual como el apóstol Pablo y los apóstoles que también eran judíos, sí se han convertido al cristianismo. Ellos sí son cristianos. Estamos hablando del rapto y el domingo pasado hablamos en el capítulo 7, ¿se acuerdan? Del versículo 9 en adelante, acerca de la multitud vestida de ropas blancas que estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Lo cual estudiamos de que esa es la iglesia, los redimidos que ya han sido raptados de esta tierra y han sido llevados a la presencia de Dios para estar allí delante de Dios, mientras que los juicios de la ira de Dios son derramados en esta tierra. Esa escritura, tal vez algunos me preguntarían, pero hermano, ¿eso incluía judíos allí? ¿O los judíos van a ser salvos aparte? ¿O cómo está el misterio? Bueno, este texto que acabamos de leer en Romanos, se trata de que Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de este misterio. ¿Cómo está tratando Dios con los judíos y cómo está tratando Dios con los gentiles? No quiero que ignoréis. En primer parte dice Pablo, para que no se hagan arrogantes ustedes en contra de los judíos. En segundo lugar, para que entiendan cómo trabaja el plan de Dios. ¿Qué tiene preparado Dios para los gentiles y qué tiene preparado Dios para los judíos? ¿Por qué vemos en Apocalipsis 7, los primeros 8 versículos, hermanos, por qué vemos a una multitud de 144,000 judíos que son sellados para quedarse aquí en la tierra, aleluya, y ser preservados a través de las plagas y de toda la ira de Dios, ¿verdad? Y una multitud de gentiles que son quitados de esta tierra y son llevados al cielo. ¿Por qué diferencia?
¿Por qué no dejarnos todos aquí en la tierra mejor para que todos pasemos lo mismo y seamos salvados igual, ¿verdad? Todos a través de las pruebas que van a venir. ¿O por qué no Dios de una vez mejor, ¿verdad? Se levantó a gentiles y a judíos, todos juntos, antes de derramar las copas de ira. Que se levante la iglesia y los judíos también de una vez. Bueno, lo cierto es que los judíos que hayan creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal y reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios, ellos se van en el rapto con la iglesia. Son cristianos. Okay. Los que no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y no creen que Él es el Hijo de Dios que vino en carne, ellos son los que se van a quedar a pasar el resto de la gran tribulación aquí en la tierra. ¿Me están siguiendo? Okay. Allí es donde, al hablar de esto, cualquier judío, descendencia judía, que nos oiga a los cristianos hablar esto, hermano, diría, pues, ¿qué se creen ustedes? Bola de gentiles que son más especiales que nosotros, que Dios se los va a levantar a ustedes en el rapto 3 años y medio antes de que se acabe todo, y a nosotros los judíos que somos el pueblo escogido nos va a dejar a que pasemos lo último, lo más peor de todo el juicio de Dios. ¿Qué creen? ¿Por qué creen eso ustedes? Now, this is exactly what we're teaching. Esto es exactamente lo que estamos enseñando. Y esto precisamente puede causar enemistad entre los cristianos y los judíos. Amén. A pesar de que están así las cosas, que la palabra de Dios nos lo plantea de esa manera, nosotros, los cristianos gentiles, nunca debemos de sentirnos más mejores o superiores o más especiales que los judíos. Amén. Esa es la mentalidad del apóstol Pablo. En otras palabras, hay algo que se llama el antisemitismo. El antisemitismo tiene que ver con tener en contra algo, un odio, una cosa, ¿verdad?, en contra de los descendientes de Sem, que es de donde viene Eber y los hebreos, y de allí todos los judíos. Okay. Entonces, no se trata de que al tener este conocimiento nosotros nos volvamos como orgullosos o vanidosos en contra de los judíos. Dios tiene un plan especial para salvarlos a ellos y de la manera como los va a salvar. Pero tampoco se trata de que nosotros los gentiles nos sintamos menos y que tenemos que venir a hacernos como los judíos o meternos bajo las costumbres judías para que Dios tenga misericordia de nosotros o nos trate mejor o seamos especiales. Ya somos un pueblo especial. Amén. Gentiles que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Vamos al pasaje, hermanos, para mirar esto. ¿Qué significa? ¿Están allí en Romanos 11? El verso 25, perdón. La segunda parte dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. ¿Están ahí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa ese hasta qué? ¿Habrá un tiempo que Dios ha determinado y una cantidad de almas de todo el mundo que Dios ha dispuesto, hermano, que entren a su reino? Así como lo hubo en el tiempo de Noé, que Dios determinó que los que debían de ser salvos en el arca y los animales que debían de entrar, y no descendió el diluvio, sino que hasta que entró, hasta el último ratoncito o el último gusanito que entró por la puerta del arca, y hasta entonces se cerró la puerta.
Ahora, la cosa es que no todos los gentiles van a ser salvos, sino que hay un número que Dios en su propia sabiduría ha establecido, una totalidad. Y yo pienso que también hay un tiempo que Dios ha establecido, como el caso del diluvio, ¿verdad? Que Dios le puso un tiempo. Desde un principio dijo, no será más el tiempo, sino que la edad de los hombres será 120 años. Algo así. Y hasta allí. Entonces, aparentemente, conforme a las escrituras aquí, hermanos, hay algo establecido en el cielo donde Dios dice, hay un tiempo en el cual se va a cerrar la puerta, cuando ya haya entrado la multitud. Okay. Y cuando ya haya sido salvos todo, la plenitud de los gentiles que Dios quiere que sean salvos, entonces Dios se volteará su misericordia a Israel para tener misericordia de su pueblo. Amén. El tiempo de los gentiles se puede entender de dos diferentes maneras. Okay. Aquí se refiere hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles, pero hay otro texto, hermanos, en Lucas 21, versículo 24, en sus Biblias, Lucas 21, 24, donde también se refiere a los gentiles haciendo algo. Aleluya, bendito es el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Alguien que lo tenga, lo lee por favor en voz alta. Lucas 21, 24. Otra vez, ¿qué significa eso? Los tiempos de los gentiles. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Hay de las que estén encintas, dice el versículo anterior, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En el versículo anterior en Romanos mirábamos que tiempos de los gentiles o hasta que la multitud de los gentiles haya entrado significa el tiempo en el cual está destinado para que los gentiles sean salvos. Y hermanos, yo creo que en este tiempo, el tiempo que estamos viviendo ahorita, todavía estamos en el tiempo que Dios está permitiendo que los gentiles sean salvos. Por eso es que eventos como ayer que hacíamos y que predicamos el Evangelio, yo le doy gran importancia a eso de estar predicando la palabra, hablando la palabra y que la gente oiga, para que tengan la oportunidad de ser salvos, porque es importante que se predique la palabra mientras que la puerta está abierta, hermanos, porque creo que va a haber un momento que la puerta se va a cerrar, así como en el tiempo del arca. Y cuando esa puerta se cierre, no le hace que tanto le prediques a un gentil, a una persona que no es israelita, hermano. Ya su corazón no va a responder al Evangelio. Yo creo que van a ser entregados tanto a un espíritu de engaño, un espíritu de ceguera espiritual, ¿verdad? Si ya de por sí lo podemos mirar, que a menos que Dios intervenga soberanamente en las personas, no creen en la palabra. Sus ojos no son abiertos, su corazón no se enternece. Algunos sí, y gloria a Dios, porque cuando usted está orando por personas, ¿verdad? Que están así medio tiesas, que empiezan a orar, estaban allí cuando está empezando uno a orar por ellos. Pero a medida que estás orando y estás ministrando y esa palabra está entrando, tú empiezas a ver cómo sus ojos empiezan a cambiar, se empiezan a llenar de lágrimas, su rostro empieza a cambiar, empieza a ablandarse el corazón, y eso indica cómo Dios está obrando soberanamente, no por lo que uno esté haciendo, sino por la misericordia de Dios que se está moviendo en ellos. Entonces, esto está abierto ahorita que estamos en este tiempo. Hay que aprovechar nosotros el tiempo para meter a la mayoría, a los más que podamos, en este reino, para que ellos estén en medio de esa multitud vestida con vestiduras blancas que fueron vistos por Juan. Amén. Pero
inmediatamente que se cierra la puerta para los gentiles, se abre la puerta para los judíos. Vamos a ver de regreso, hermanos, el tiempo de los gentiles se cumplan. Ok, vamos de regreso a Romanos 11, 25 al 29. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, termina el verso 25, y luego brinca al 26, dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En ese tiempo, el pueblo de Israel no le hace que tan endurecido estén. Los que estén vivos van a ser tocados por Dios de una manera tan fuerte que no van a poder resistir entregarse a Dios y creer en el mensaje de Dios. Y no van a tener otra opción, hermanos. No van a tener la opción de creer a un evangelio diferente del que los cristianos hemos predicado, sino que van a tener que creer el mismo evangelio en el que nosotros hemos creído. Y van a ser salvos de la misma manera, creyendo en el Mesías, creyendo que Él es el que murió por ellos en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Él es el Cordero de Dios. No hay otra manera de salvación diferente. Aleluya, porque vean algo interesante, y esto quiero que se lo guarden ustedes por si alguien viene y les dice que Dios tiene un plan diferente para los judíos que a nosotros, los gentiles. En Hebreos capítulo 12, Hebreos 11, Hebrews chapter 11, verso 39 al 40. Este libro de Hebreos está tan hermoso, está tremendo. Mire, dice, y todos estos, está hablando de la historia de los fieles en la fe, hebreos, israelitas, que creyeron en el Señor. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta escritura de Hebreos, aunque está dirigida al pueblo israelita, pero está también dirigida al pueblo del Nuevo Testamento, israelitas y gentiles. ¿Y qué está diciendo? El pueblo de Israel antiguo tuvieron sus pactos, tuvieron la palabra, las promesas, y ellos obedecieron y creyeron, y pues fueron torturados y murieron y todo eso, ¿verdad? Dieron testimonio de haber agradado a Dios. Sin embargo, ellos, fíjese bien, dice, no fueron perfeccionados aparte de nosotros, sino que Dios proveyó para nosotros algo mejor. ¿Qué es lo mejor que el escritor de Hebreos dice que nosotros los cristianos tenemos? El cordero es mejor que los machos cabríos que ofrecían antes. La sangre que ahora se ofrece para la remisión de los pecados es mejor que la sangre de la becerra. El pacto mismo está hecho sobre mejores promesas que las que se les hicieron a ellos, por lo cual para ellos las promesas eran las promesas de Abraham. Para nosotros es la promesa hecha al Hijo, a Jesús. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y no apartaré de ti mi misericordia. Y aunque tus hijos se apartaren de mi ley y hicieron lo malo, los corregiré con vara, pero no apartaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, dice la palabra. Ese es un testamento, ese es un pacto que Dios hizo con la descendencia de David, que es Jesús, y de parte de Jesús venimos todos nosotros. El pacto hecho para que nosotros seamos salvos es mejor
que el pacto hecho con los israelitas. Si alguien les dijera a ustedes, no hermano, es que los cristianos tenemos que volvernos al pacto de los israelitas para que seamos salvos, para que las promesas vengan sobre nosotros, usted puede decir que no es así. Amén. Que estamos bajo un mejor pacto, hecho sobre mejores promesas, y más bien son los judíos los que se tienen que convertir al nuevo pacto. Amén. Todo Israel será salvo, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, en Romanos 11:28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Entiende usted, hermano, que los judíos no quieren a los cristianos? Los meramente judíos, los más religiosos, ahorita ellos son contrarios a los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios ha endurecido el corazón de ellos para que no crean al evangelio temporalmente. Por un tiempo solamente los tiene endurecidos, para que endureciéndose ellos, la gracia se voltee hacia nosotros. Ahora, eso dice Pablo que Dios lo hizo para causar a celo a los judíos. Entonces, si usted se topa con un judío y le empieza a hablar el evangelio, la palabra del Señor, y usted percibe eso de esa persona, amén, que empieza a aventarle ofensas y críticas y esas cosas, entienda que en parte esa persona está endurecida por lo que están pasando ellos ahorita. ¿Qué nos aconseja el apóstol Pablo? Nos aconseja a nosotros no menospreciar a estas personas, sino pensar de ellos como personas que un día van a ser transformados. Se les va a cambiar toda esa enemistad y ese odio en fe, y van a volver a ser aceptables delante del Señor, y Dios los va a convertir. Y más, dice Pablo, que si el endurecimiento de ellos ha resultado en bendición para los judíos, cuánto más cuando Dios les ablande el corazón y se conviertan, la conversión de ellos va a resultar en mayor bendición para todo el mundo. Cuando yo estaba pequeño, todavía creciendo en El Salvador, en mi pueblo, ni siquiera en la capital, sino en el pueblo donde yo me crié, un pueblo pequeño. Usted sabe cómo son los pueblitos de por allá. Yo escuchaba que personas hablaban de los judíos, pero ¿sabe qué decían? Usaban ese término para ofender a las personas. Decían, tú eres un judío errante. ¿Y sabe qué significaba eso? Que los judíos pobres siempre han sido echados fuera de su país para que anden de extranjeros por otras tierras. Errantes, como sin patria, aunque ellos saben que pertenecen a una patria, ¿verdad? Pero nadie quiere que vivan en esa patria. Bueno, no digo que nadie, pero muchas naciones no quieren que ellos vivan. Es más, Dios ya los ha echado de su patria por lo menos 2 veces hasta ahorita. Amén. Los ha echado para que anden por otros países errantes. La otra cosa que yo oía que usaba la gente allá, un término muy feo que decían, judío quemado. Yo no sé si sonará familiar eso con ustedes, pero judío quemado era una referencia a lo que les pasó a los judíos en Alemania, que los quemaron a muchos de ellos. Era como decir maldecidos. Y esos términos eran términos, ¿cómo diré?, menospreciativos para el pueblo de Israel, para los judíos. Ahora lo entiendo yo, que había gente que los tenía a ellos, a los judíos, ¿verdad?, como muy en poco. Ese racismo
ese antisemitismo del cual hemos hablado está dispersado también por todos lados. Pero ¿qué dice la palabra en el versículo 28 que estamos leyendo? En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto lo ratificó con Isaac y luego con Jacob. Y por causa de las promesas hechas a ellos, Dios los tiene a los israelitas. Aunque por un lado, ¿verdad?, enojado con ellos, airado, ¿verdad?, pero por otro lado, Él sabe lo que tiene preparado para ellos. Luego dice el apóstol Pablo, todo Israel será salvo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En Apocalipsis 12, versículo 13 al 14, la palabra nos presenta, hermanos, algo tremendo allí, una visión fuerte. Vamos a mirar lo que dice la Escritura. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estoy en Apocalipsis 12, versos 13 y 14. Revelations chapter 12, verse 13 and 14. ¿Qué va a pasar entonces cuando sucede el rapto de la iglesia? Que el Señor se haya levantado a su pueblo, los convertidos, y el resto de los israelitas se haya quedado aquí en la tierra. ¿Qué va a hacer Dios con ellos? En esta cita que acabo de leer, Juan mira una visión, pero es como ver lo que sucedió hace mucho atrás, hace muchos años atrás. Okay. Esta es la visión, es una visión de algo muy antiguo, y la mujer se refiere a la nación de Israel, el hijo varón se refiere al Mesías que había de venir de esa mujer. En la Iglesia Católica, okay, cuando se lee este pasaje, ellos lo entienden como que se refiere a la Virgen María y el hijo varón que es Jesús. Okay. De ahí es donde viene la imagen de la Virgen de Guadalupe con sus estrellas, ¿verdad?, alrededor de su corona y sentada, parada sobre la luna. Es de este pasaje el contexto describe a esa mujer. Pero la mayoría de los líderes cristianos han entendido que aquí se refiere a la nación de Israel como mujer, y el hijo varón es el Mesías que había de salir de esta mujer para redimir a toda la humanidad. Entonces, cuando vio el dragón que había sido arrojado, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. El profeta Zacarías profetizó de esto también, hermanos, en Zacarías 14, verso 5. Yo creo que es una profecía acerca del último tiempo, y dice: huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. En otras partes se le llama Asael. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Lo que nos describe Zacarías en esta visión es que la mujer, la nación, que cuando sea perseguida por el dragón, va a tener que salir huyendo. ¿Se recuerdan lo que le dijo Jesús a los discípulos? Cuando estas cosas comiencen a suceder, el que está en el campo no regrese a la ciudad, el que está arriba no baje a agarrar nada, sino que huyan, corran, huyan por su vida. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, huyan. Entonces, esa huida sucederá justamente cuando el anticristo se siente
en el templo de Dios y se proclame como Dios. A correr. Pero esa corrida será para los judíos que estén viviendo en Jerusalén en ese tiempo. Ayer estaba mirando que allí en Jerusalén están viviendo como unos 370,000 judíos, algo así, ahorita, allí en la ciudad. Y que posiblemente van a estar allí hasta el tiempo que esto suceda. Porque ya están hablando de tratados, ¿verdad?, de compartir entre palestinos y judíos la santa ciudad, adorar juntos allí. Entonces, ese acuerdo se dice que va a suceder en el 7º año. Oiga, más tremenda la noticia. El 7º año antes del final de todas las cosas, comenzando el pacto donde judíos y palestinos se ponen de acuerdo para habitar juntos allí y comienzan otra vez a ofrecer los sacrificios en el templo. Ese es el principio de los últimos 7 años de la historia de la humanidad aquí en la tierra como la conocemos nosotros. Sí, hermano. No por ahorita, no. Ese es un pacto solamente con los judíos, ya, admitiéndolos como nación, reconociéndoles y permitiéndoles que continúen sus ritos, sus ceremonias como siempre lo han hecho ellos. Okay. Anoche estaba mirando un programa de esto, uno de esos judíos cristianos, amén, que presentan estas clases de enseñanzas en la iglesia, y estaba hablando que él estaba enseñando que esto va a suceder justo a los 7 años, el acuerdo, al principio de los 7 años, y que por 3 años y medio van a estar ofreciendo sacrificios y todo eso hasta que se siente el anticristo en el lugar santo y se proclame como Dios, pero también en ese momento va a cesar los sacrificios, va a parar los sacrificios, y desde ese momento los judíos que están en Jerusalén van a tener que salir huyendo y estar escondidos por periodo de 3 años y medio. ¿Dónde van a estar escondidos? Pues dice que en el desierto, el valle de los montes, y yo no sé para qué rumbo estará eso. Yo estaba mirando, ¿verdad?, esa ciudad que está en una cueva que se llama la ciudad de Petra, donde hay templos, hay anfiteatros, hay varios edificios que hay en ese lugar. Fácilmente puede vivir un buen grupo de gente dentro de ese lugar escondidos, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice, ¿dónde se van a esconder? Me pregunto yo, ¿cómo no los va a encontrar el anticristo y las autoridades? Si la Biblia dice que ¿dónde van a estar escondidos los israelitas? Pero Dios es tan poderoso que así como le puso ceguera a los soldados asirios cuando vinieron a buscar a Eliseo y no los hallaban, así puede hacer que no encuentren a los israelitas cuando estén escondidos durante esos 3 años y medio. Fíjese, amén, dice allí, allí será sustentada por un tiempo, 2 tiempos, o por lo menos tiempos, ¿verdad? Por lo menos 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Se cree que eso se refiere a 3 años y medio. En Daniel capítulo 8, verso 9 al 14 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hasta la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Todo eso
El tiempo de los gentiles, al que se refiere también el Señor Jesucristo en la escritura que leímos en Lucas, se refiere al tiempo en el cual, cuando el anticristo se siente en el lugar santo y se proclame como Dios, hermano, no solamente va a sentarse él, sino que va a traer sus tropas a tomar control, por lo menos del patio de afuera, y van a estar allí asentados, como cuando toman una ciudad, amén, que se apostan allí sus ejércitos y sus tropas, y la ciudad santa y el lugar santo será pisoteado por los gentiles, y estarán allí, dice la Biblia, el resto de los 7 años y medio, que son 3 años y medio más. Todo ese tiempo los israelitas, los judíos, tendrán que estar escondidos en el desierto, donde ha sido preparado un lugar para ellos, hasta el día que venga Jehová con todos sus santos y sus ángeles a rescatar a su pueblo, que es al final de los 7 años. También estos gentiles que estarán en el lugar santo, atropellando, pisoteando, invadiendo ese lugar, lo harán solamente hasta que venga el Mesías con todos sus santos ángeles. Okay. Entonces, lo interesante es que para cuando Israel va a esconderse, hermanos, a huir del anticristo, es porque ya han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y ya se han convertido a Él. Okay. Y eso es algo de bendición, ¿verdad? En lo cual creer como Dios tiene un plan preparado para ellos. Lo que estoy hablando ahorita, el que les acabo de decir, hermanos, está allí en Apocalipsis 11, verso 1 al 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ok. ¿Quiénes son los 2 testigos? ¿Se recuerdan que hemos estado hablando de eso? ¿Verdad? Los últimos 2 profetas que Dios enviará a esta tierra para profetizar. Y lo más tremendo, que a ellos les tocará profetizar, hermanos, durante el tiempo cuando el anticristo esté sentado en el lugar santo. Cuando la mayor persecución esté en contra de todo aquel que no adora a Satanás. Okay. Es en ese tiempo cuando a ellos les tocará estar en esta tierra. Profetizarán por 40, ¿cuánto dice? Sí, el patio del templo será dado a los gentiles para que lo pisoteen por 42 meses, y los testigos estarán testificando por 1260 días, que equivale justamente a 3 años y medio, 42 meses de 30 días cada uno. Estos varones verdaderamente que van a ser valientes, porque, hermano, si hoy cree usted que se requiere valentía para ir a predicar, hablar, ¿verdad?, cuando la gente rechaza las cosas de Dios, imagínate estos que estarán profetizando cuando el mero chamuco esté sentado en el trono, persiguiendo a todos los que creen en Dios, el único Dios verdadero. Por eso es que aunque quieran matarlos a ellos, no les pueden hacer daño, ¿verdad? El que quiera dañarlos, dice que sale fuego de sus bocas y devora a sus adversarios. Y no los pueden tocar sino hasta el día que Dios determine que ellos sean inmolados y que resuciten al tercer día. Entonces, eso es ya al final, creo yo, según lo que estoy viendo aquí, al final de los 7 años y de los últimos 3 años y medio. Todo esto se cumplirá.
Israel todavía va a mirar en esta tierra algunas de las cosas más tremendas, más espectaculares que se han visto por parte de Dios. De hecho, ellos van a estar en la tierra cuando ellos vengan al Señor venir con las huestes celestiales, con los ángeles e inclusive la iglesia siguiendo al Cordero que viene montado en un caballo blanco, como lo dice Apocalipsis 19, ¿verdad? Que Él vendrá en un caballo blanco vestido con vestiduras de rey de reyes y señor de señores. Y dice que las huestes celestiales le seguirán, todos montados en caballos blancos. Entonces viene la iglesia y vienen los ángeles acompañando a Jesús al final de los 7 años, donde Él viene a limpiar esta tierra y a santificar el santuario. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Next week vamos a entrar en otro tema, ya en Apocalipsis, pero ya lo que viene siendo, hermanos, lo que es la deconstrucción. Los juicios de Dios, reversando el orden de cómo Él construyó la tierra y todo el mundo que hoy está, ¿verdad? Y cómo Él va a venir a destruir este mundo, lo que hay por encima de ello, y juntamente con ello a los malos. Pero vamos a poder mirar en esas escrituras la mano soberana de Dios actuando. A mí, hermanos, me ha entrado una urgencia en mi corazón de no solamente decirle a la gente: Dios te ama, Cristo te ama y Él es muy bueno y Él quiere mostrarte su bondad y es maravilloso, pero también, hermanos, decirle a la gente: cuidado, hay un peligro por rechazar a Dios. Dios es soberano y Él también, ¿verdad?, se indigna cuando la gente lo rechaza, cuando no lo toman en cuenta. Es paciente para con todos, pero también Dios sabe controlar el pecado. Dios tiene una manera de controlar la rebeldía, la terquedad, la dureza de corazón. Y esto es poderoso, esto es fuerte, porque nosotros lo estamos conociendo como Dios trabaja. Y Él quiere que la mayoría de gente sea salva. Y se me ha metido en la cabeza en estos últimos días que la gente no va a ser salva solamente por el mensaje de Dios te ama. Yo creo que algunos tienen que ser salvos por el asustamiento también. Amén. Por el peligro, la advertencia de decir: la puerta se va a cerrar. Entra, apresúrate, busca del Señor, ya no te burles de Él, ya no lo pospongas, humíllate. Amén. Yo no prediqué ayer, pero yo estaba listo de que si me ponía a predicar iba a empezar a exhortar. Por eso en el volante de la campaña, ¿verdad?, le puse allí esa cita que es tan fuerte. Es fuerte para nosotros, pero ¿cuánta gente habrá allá afuera, hermano, que está tibia? Que piensan que están bien, pero están tibios. No son ni fríos ni calientes. ¿Y sabe cuál es el peligro? La advertencia: te vomitaré de mi boca. Muchos lo pueden mirar como algo sencillo, pero ¿sabe qué significa esto? Que Dios es el que sostiene todas las cosas con el poder de su boca, con el aliento de su boca, con su palabra. Él es el que le está dando vida a todos, tanto a los flojos como a los activos, a los rebeldes y a los obedientes, a todos. Del momento que Dios corta el aliento de vida, allí cae el rebelde. Y esto no lo entiende uno, que la muerte es una manera de ponerle fin, la enfermedad es una manera de ponerle fin a la rebeldía, a la desobediencia, al pecado. Estas cosas que vamos a empezar a estudiar en los próximos semanas que vienen de los juicios de Dios son advertencias para que las presentemos delante de la gente con esa urgencia en nuestro corazón. El juicio viene, el juicio viene. Vamos a ponernos de pie, hermano. Yeah, that's the plan. That's the plan, and it will happen in the end. Va a suceder, van a hacer una sola iglesia. Posiblemente la iglesia mundial, la iglesia universal, aceptada en todas las naciones, va a ser la iglesia católica. Okay. Y van a requerir
que todos nos hagamos católicos. ¿Okay? Esa posiblemente va a ser una ley. ¿Okay? Entonces, cuando todos los gobiernos se pongan de acuerdo. Próximo domingo vamos a continuar con el capítulo 8. Capítulo 8. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos recibieron la palabra en este día? Padre, gracias te damos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos guíes a nosotros, a este pueblo, por un camino de rectitud. Por amor de tu nombre, guíanos por sendas de justicia, sendas derechas, que no seamos desviados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que usan con astucia las artimañas del error. Afírmanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a entender tus planes para la iglesia.